Cloud y transmitir. Estamos en vivo y a todo color. Bienvenidos a su programa. Estamos en el episodio 8, me dicen. Sí. Puede ser, sí. En el episodio 8 en nuestro programa 8. Crónicas de Fe, y en esta ocasión vamos a hablar de por qué las Biblias son diferentes o por qué hay Menos libros. Sí, porque hay menos libros. Extras o algo así. Exactamente. ¿Pueden escuchar esa voz? Vamos a montar aquí. Muy bien. Entonces, chavos, bienvenidos. ¿Cómo están? Bien. Muy Bendecidos. bien, con la lluvia y bendecidos. Oh, sí. Toda la semana solocito, ahora está lloviendo. Muy bien. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con un breve saludo, un breve saludo para nuestros espectadores, de parte de cada uno, y comenzamos con nuestra crónica, con nuestra charla de esta noche? También quería, pues darle las gracias a los que nos escuchan o nos están escuchando. La semana pasada tuvimos un tema bien interesante. A mí lo personal me gustó mucho y de verdad que muchísimas gracias, y también a ustedes, chavos, los felicito por ese entusiasmo que le ponen. Entonces, saludamos cada uno. Bueno, hola a todos los que nos están apenas se están conectando. Les mando un cordial saludo, unas buenas noches y muchas gracias porque no se pierden nuestras charlas aquí, nuestra charla con un poco de información, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo desde ya mucho tiempo. Y pues bienvenidos. Quisiéramos que también ustedes participen para que sea amena la charla, que haya más, todos juntos estemos participando, dando la opinión. Si nos falta algo que decir, ustedes lo pueden añadir, ¿verdad? Entonces, los invito a que se queden con nosotros. Lalo. Hola, ¿cómo están? Espero que todos tengan un bendecido semana. Ya es viernes, gracias a Dios que pudimos sobrevivir otra semana. Y espero que tuvieron también un bonito día. Y les doy gracias también que están aquí. Aprovechar el fin del día a vernos para agarrar más información y aprender algo más nuevo que tampoco nosotros sabíamos. Y escuchar nuestras charlas. Y como dice la hermana Mariana también, que también se ahí comenten sus opiniones y ahí leemos sus comentarios. Y Gaby. Pues buenas noches a todos y bendiciones a los que nos siguen. Y pues hoy vamos a hablar de las diferencias de las Biblias que le han quitado libros. Y pues comenten, como dicen los hermanos, preguntas ahí, si sabemos, las vamos a contestar. Muy bien, y pues sin más vamos a adentrarnos en lo que pues estuvimos investigando en la red, en los libros, qué es lo que dicen y hasta dónde nosotros pudimos investigar el por qué las Biblias son diferentes, o cómo les podemos decir a la gente que el por qué las Biblias son diferentes a, por ejemplo, a las Biblias protestantes, o a las Biblias que en la portada dicen versión Reina Valera, o, y así. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos? No sé quién le gustaría comenzar. Mujeres primero. Sí, mujeres. Mariana puede ir. Por favor, puede ser yo. Mariana Bueno, primero. sí, por A ver, me dan la oportunidad, adelante. chicos. Adelante. Ok, bueno, Adelante. como saben que voy a empezar diciendo que la Biblia católica verdadera tiene 73 libros. Lo que nosotros como católicos debemos de saber que está partida en dos, que es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Bueno, a lo que yo no sabía en sí
que había otras Biblias que las protestantes, como decía Sergio, la Reina Valera. Ahí sí me ayudan por qué se llamó así, o no sé mucho es por qué le llamaron así, ¿verdad? Pero al menos yo la conozco, que yo conozco las Biblias que no son católicas porque no tienen ciertos libros, ¿ok? Entonces, ciertos libros que no trae la Biblia protestante son 7, que es la primera y segunda de Macabeos, Judith, Tobías, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Eh, si esta, am, si esta Biblia no tiene estos libros, pues no es Biblia católica en sí, ¿ok? Así es que eso es un punto que debemos de tomar en cuenta y de saber cuando vayamos a comprar una Biblia, ¿ok? Entonces, todas las Biblias católicas y protestantes, aquí hay un dato que yo investigué, que todas las Biblias católicas y protestantes tenían los 73 libros. En el año 1825, todas tenían los 73 libros. ¿Qué pasa aquí? Que si ustedes, bueno, si investigamos una Biblia protestante de este año, van a encontrar que sí tenían estos libros. Pero por muchas cuestiones que han pasado en los años, ustedes saben que nosotros no podemos estar o no vivimos esos años antes, estamos viviendo años siglo XX, 21. 21, perdón, ya ni sé qué siglo estoy, pero no podemos irnos en el tiempo, por ejemplo, de que es Martín Lutero. Dicen que es el papá de los protestantes. Él es el que quitó estos libros, pero más que nada, si buscamos una Biblia del año 1825, podremos ver que sí estaban los 73 libros. ¿Ok? Entonces, eso es un poco de información, porque eso es lo que uno como protestante cae fácil. Igual también católicos caen en no saber historia, en no investigar por qué son causas, motivos. Bueno, les digo, no podemos estar en los años anteriores porque pues, estamos viviendo nuestro ahora. Ok, yo les quiero decir eh, que ha pasado esto de Martín Lutero. Entonces, yo les voy a comentar un poco de lo más anterior, que es cuando en el año 90 yo leí, bueno, yo escuché una prédica que los judíos que no creían en Cristo hicieron una Biblia, porque cuando Cristo estaba en la tierra ya estaban 46 libros, que es del Antiguo Testamento, ¿ok? Estos libros, este conjunto de libros se llama el Canon de Alejandría, Alejandría, eh, no sé si lo pronuncio bien, pero estos 46 libros eran lo que estaba en ese momento que Jesús ya estaba ahora sí que aquí en la tierra. ¿Qué pasa con estos 46 libros? Que uno se llama el Canon de Alejandría, que obviamente lo usaban Jesucristo y los apóstoles. ¿Qué pasa? Que Jesucristo murió como el año 33, más o menos ese tiempo, y va el tiempo de 90, no los años 90, sino 90 de que apenas estaba empezando eh, que los judíos no aceptaron ni mucho tiempo antes aceptaban a Cristo como Mesías, ¿ok? Entonces, ellos no creían en él, y es triste porque justamente por eso salen ciertas ideas, ideologías de quién es el Mesías.
Eso es triste, la verdad, el que no veamos y no aceptamos a Cristo. Porque en el año 90 que yo les digo, los judíos que no creían en Cristo hicieron el Cano de Palestina. El Cano de Palestina no tenía 46 libros. Ellos le quitaron a su conveniencia. Es triste el no investigar de estos tiempos y estamos más en los tiempos actuales, la verdad. Entonces, no sé si alguien quiera hablar algo porque no me quiero alargar tanto, pero porque tengo otra cosa que decirles. En segunda de Timoteo, en 3:16, escribe Pablo que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Y una reflexión, si Pablo escribió antes, en el año 90, ¿por qué en dicho año que ya había, yo creo, Pablo ya había muerto, ya, eh, escribe esta parte y los judíos quieren añadir o poner cosas que no vienen en la Biblia? Entonces, el cano de Palestina no es válido. El que es válido era el cano de Alejandría, que era incluso antes de los años 90. O sea, hay mucha reflexión que pensar, que saber por qué y cómo incluso al principio de la historia de Cristo se ha ido metiendo muchas cosas para que digan que Él no es el Mesías y para que la Biblia no sea reconocida como 73 libros. Pero luego les paso más datos. No quiero. Ok, Lalo. Sí, también, pues para saber la diferencia de la Biblia tenemos que saber qué es la Biblia. Me recuerdo la primera clase que yo tuve en la clase rica, primer día, perdón, el primer tema de la clase rica fue ¿qué es la Biblia? Y ese era el tema. Y dice, la palabra de la Biblia viene del latín Biblia y esta palabra viene del griego bibli, que quiere decir libros o conjunto de libros. Viene a la vez de biblos, que quiere decir corteza interior del papireo. Luego llegó el significar el papel hecho de esta caña. Su nombre tuvo su origen del puerto de Biblios en Grecia, donde vendía mucho papico. Y en el mes de septiembre la iglesia celebra el leer de la Biblia. ¿Por qué? Porque fue cuando la Biblia se tradujo en latín. Y lo mismo que yo encontré fue que yo lo encontré lo que más investigué fue en un canal de YouTube, un video, perdón, que se dice, ¿por qué la Biblia católica tiene más libros? Y el canal se llama You Catholic y era otro sacerdote que se llama Mike también. Y él dice que lo mismo que dijo la hermana Marena, que nuestro Antiguo Testamento tiene 7 libros más que un protestante. ¿Y por qué será? Por lo mismo, por Martin Luther, que decidió no tener esos 7 libros. Él decidió por esto por muchas razones, pero las 2 razones que me dio, que yo encontré, fue que uh, se dice judíos, rabbis, en inglés se dice, no sé cómo se dice en español eso, Rabinos. Ya, puede Rabino. ser. Ajá. Dice que ya no tenían muchas copias, se perdieron, por eso no tienen tantos en eso. Pero también Martin Luther no creía en todo lo que decían los católicos, como rezar a los muertos,
a la muerte, pues, que la gente que, No, a los difuntos. de los difuntos, perdón, Sí, se perdón, escuchó raro. perdón, para eso traté de decirlo así, y que dice que pasa en los primeros, en el libro del Macabeos, primero Macabeos, y lo mismo que los 7 libros son Tobías, perdón, Judith, Sabiduría, Baruch, primero y segunda de Macabeo, y ¿cómo se llama el otro? ¿Sirácides? Ándale. Eclesiástico. ¿O cuál Ajá. era? ¿Cuál era, Mariana? Eclesiástico. Eclesiástico. Fue ese. Está Y sí, bien, hermano. es lo que yo encontré. Y encontré también que, también me recuerdo viendo mis notas de la clase rica, fue que muchas cosas que unos nuevos católicos que empiezan a venir no saben esto, como yo no sabía. El Antiguo Testamento fue todo lo que pasó antes y en la vida de Jesús. Y el Nuevo Ujú, Testamento es todo lo que pasó después, en los primeros 100 años, perdón, de, ujú. de, Exacto. de la iglesia también. Es lo que yo encontré. Muy bien. Gaby. Ah, pues pues sí, casi ya dijeron todo lo que yo tenía, pero No, lo hay que, más. lo que yo tenía, unos puntos aquí que, como dijo la hermana Mariana, que en aquel entonces hicieron el Jesucristo y los apóstoles usaron el mismo cano de Alejandría, pero ese cano fue hecho antes de 700, en el año 720, antes de Cristo, que fue Ujú, 70 judíos sabios que fueron invitados por el rey Ptolomeo II, hicieron el cano de Alejandría. Ahora otro punto ujú, que descubrí, que sabían cuál libro le quitaron los judíos primero al cano de Alejandría, el libro de la sabiduría, ujú. porque ahí ellos porque se retrataban ellos y se Ujú, retrataba a Jesús como el Mesías. Y ya dijeron los libros que le quitaron, los 7 libros que dijo el hermano Lalo y Mariana. Ahora, lo que yo descubrí que dicen muchos hermanos no católicos o protestantes que dicen que la Iglesia Católica le quitó libros. No, es al revés. La Iglesia Católica le puso 27 libros en el año 382 con el Papa San Damaso I y su secretario San Jerónimo. Y también ya después, como en el año 397, San Jerónimo y San Agustín de Hipona, en el concilio de Cartago, confirman el Nuevo Testamento que dio el Papa Damaso I. Y como dice Mariana de Martín Lutero, también buscó unos puntos que Martín Lutero en el año 1520-25, que hace la reforma protestante, y después ya fue otro emperador, creo, Calvino, Calvino, que también no estuvo de acuerdo con los libros de los 7 libros que le habían quitado, pero no los quitaron, sino los dejaron después del Apocalipsis. ujú. Y entonces, como dijo Mariana, la hermana Mariana, que ya hasta el 1825 tenían 73 libros como protestantes y católicos, pero también ya después de esos años la Sociedad Bíblica Unida se unieron para quitarle libros a la Biblia. Y ahora lo que yo opino de lo que ha pasado con los años es que Martín Lutero también, yo mi opinión, que tristemente por a veces como miembros de la iglesia hacen estas cosas por ser su propio grupo para dividir la iglesia. Por eso la iglesia tiene la historia y fue un papa de nuestra iglesia que agregó los 27 libros con autoridad y los llaman inspirados por el Espíritu Santo. Y eso es lo que yo descubrí. Y hay otros que a lo mejor ahorita Sergio nos puede explicar, que le dicen los libros apócrifos, que nos fueron inspirados
por el Papa Dámaso I, sino los están ahí, los tienen, pero no son inspirados por los 27 libros. Y eso es lo que yo descubrí. Como los Muy bien. mormones. ¿Los qué? Los mormones tienen libros así. Escuché otra cosa. No, mormones. Ay, ay. Sí, en efecto, yo les voy a compartir algo, pues, no diferente, pero sí en el aspecto de, pues, más, un poquito más profundizado. Partiendo desde el primero, en primer lugar, como este tema se trata de por qué las Biblias protestantes, por qué las Biblias son diferentes o por qué las Biblias, digamos, protestantes no tienen algunos libros que las católicas sí. Lo primero que tenemos eh, que tomar en cuenta es que, permítame, que ya me apagué. ¿Por qué no me dicen? ¿Por qué no me avisan? Ok, Yo pensaba que te gustaba así. no. Ya me sacaron de onda. Ahí está, listo. Lo primero es que tenemos que remontarnos a lo que decía Mariana sobre, digamos, la separación de Martín Lutero con la iglesia y cómo ellos, pues, quisieron tomar su propia versión y quisieron tener su propia versión de lo que iba a ser su nueva Biblia. Porque hay que tomar en cuenta, una de las cosas que hay que tomar en cuenta es que lo que hicieron Martín Lutero con su nueva iglesia reformada fue traducir la Biblia de latín al español. Perdón, de latín al alemán en ese tiempo, porque Martín Lutero era un monje alemán. Entonces, de ahí, aquellos fueron los primeros que traducieron la Biblia del latín al alemán, y esta Biblia fue conocida como la versión King James. Mm, Y no sé si Lalo pueda leernos ese parrafito. ¿Sí lo puedes leer, Lalo? sí, ¿Sí lo alcanzas a ver? A ver, sí. lee el Solo, parrafito. solo eso. Sí. Dice King James Version, KGF, also called Authorized Version or King James Bible, England's translation of the Bible, published in 1611 under the auspices, no sé cómo se dice esa palabra, of King James I of England. The translation had marked influence on English literacy style and was generally accepted as the standard English Bible from the mid 17th to the early 20th century. Y entonces la pregunta, Lalo, es ¿cómo traducirías eso al español? Oh, ya entendí por qué se llama Reina Valera. ¿Cómo lo podrías traducir, Lalo? ¿En qué sentido? Como Español. en español. Sí, para explicarlo. Dice que, a ver, déjame agarrar mis palabras porque soy malo a traducir. A ver. Dice, ok, déjame leer otra vez, sí. Dice que es llamada Es en la autoridad, autorizada. Ajá. también es una versión autorizada es una Biblia que estaba traducida a inglés en el año, y estaba publicada en el año 1611 Por el rey. por el rey King James en Inglaterra. Dice que ¿cómo se dice? La traducción. Traducción. Esa traducción fue marcada y una influencia a la literatura de los ingleses, como a cómo aceptar, cómo se dice, escribir o leer cosas allá en Inglaterra, en la Biblia, desde el medio del 17 hasta el, ¿cómo se puede decir? Al siglo XX. Temprano
Sí, a temprano siglo XX, de eso, hasta eso. Entonces, esta es la razón por qué la Biblia King James se llama, desde el formato de inglés, así se llama King James. ¿Y por qué se llama así? Porque el rey James I, ahora sí que pagó para que se hiciera esta traducción. Después de No. ahí, obviamente que los protestantes de habla hispana, pues no se quisieron quedar atrás y salieron dos nuevos traductores conocidos como Casiodoro Reina, Ujú. y la otra persona era, este, Valera. sí, 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 no recuerdo cómo. Acá. Wow. Y el otro era Cipriano Valera, que esas fueron Ujú. si ustedes pueden ver, fueron los reformadores protestantes. Esto pasó más o menos, si ustedes se acuerdan en qué año fue lo de King James, fue 1600 y algo, y también lo de Reina Valera fue en 1602. Entonces, recordando las fechas, la reforma protestante fue en 1531, 32 por ahí. Entonces, apenas habían pasado 80, 90 años y, Ujú. y fue de modo que esas traducciones empezaron a surgir. Estas traducciones no tienen los libros que las Biblias católicas tienen, en esencia porque, como Mariana lo dijo, eh, los nuevos protestantes no querían tener nada que ver con la Iglesia Católica. Y como lo dijo Lalo, hay algunas cosas que el luteranismo o el protestantismo no creía, como por ejemplo la piedad de las almas o el rezarle a nuestros difuntos. Es por eso que ellos no querían tener nada que ver, y eh, por eso decidieron que no iban a tener esos libros, porque se les hacía como si la Iglesia Católica o quienes hayan traducido la Biblia de los antiguos lenguajes, de lo que era el griego y el hebreo. Ellos pensaban que estaban en un error, y fue por eso, o el hecho de que no agregaron esos libros a sus Biblias. Pero sin embargo, la tradición católica pues no lo consideró así, y los dejó ahí, y los dejó hasta el día de hoy, y por eso es que el día de hoy los podemos conocer. Pero quería también hablarles un poquito de lo que son las Biblias católicas. Las Biblias católicas, perdón, esta no era este. Todos tenemos una Biblia en casa, ¿verdad? Ujú. Tengo Eh, la mía. de modo Es en inglés. De modo que todos los que tenemos Biblias católicas en casa, tenemos que analizar nuestras Biblias, de modo que nosotros podamos ver en la primera portada, en la primera página de nuestra Biblia, y tenemos que ver y encontrar eh, la palabra nihil obstat, que Ni- significa que no hay un error en esa Biblia, que no hay un error Ujú. ni literario, ni un error, ni errores ortográficos. ¿Por qué? Porque la persona que estuvo a cargo de revisar, por ejemplo, esta Biblia, en este caso, esta Biblia de la cual utilicé, ah, de la cual voy a utilizar los textos, esta persona fue responsable de revisarla, y ahí nos da la fecha del día o de los días que la empezaron a revisar. Entonces, Ay, esta Biblia fue revisada el 23 de febrero de 2018, y de hecho esta Biblia es recién nueva. Esta Biblia se llama la Biblia Católica para la Fe y la Vida, de la editorial, ¿cómo se llama? No, la editorial es Editorial Verbo Divino, que es quien hace las Biblias de la Ujú. compañía del Instituto Fe y Vida, que está aquí en Estados Unidos.
Entonces, de modo que todas las Biblias católicas que nosotros tengamos, o cómo diferenciar una una Biblia protestante de una Biblia católica, es que nuestras Biblias tienen este permiso o este comentario que quiere decir que esta Biblia no tiene ningún error y por lo tanto, esta Biblia mm, la podemos usar nosotros los católicos. Entonces, a considerar siempre, 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 nosotros como católicos debemos de revisar nuestras Biblias. En este caso, yo tengo esta, que por cierto se me rompió. Está bien, dice Que, el padre Enrique, que si no está así descomponida, no la usas. ándale. Entonces tenemos que revisar, porque lo más interesante siempre está en las primeras páginas. Yo no sé ustedes si acostumbran a leer las primeras páginas. Tengo tantas notas. Tengo Ándale, listas. que yo al contrario de ustedes, porque yo me imaginé que ustedes iban a buscar en línea, yo mejor decidí buscar eh, qué era lo que decía en la Biblia. Y la verdad que este es un tema muy extenso porque tenemos que considerar muchas, muchas cosas. El por qué, el hecho por qué las Biblias son diferentes, tenemos que considerar, por ejemplo, en nuestra Biblia es la inspiración divina en la Biblia, la inspiración que los escritores tuvieron de Dios para escribir la Biblia, eso lo tenemos que conocer. Eh, este, también debemos conocer o adentrarnos en qué son los géneros literarios, especialmente los géneros que se utilizan en nuestras Biblias. A partir de ahí, nosotros tenemos que tener un sentido de qué son los sentidos de la Biblia. Primero, el sentido literal. El sentido literal es el expresado directamente por los autores humanos inspirados por Dios. O el sentido espiritual. El sentido espiritual es el expresado por un texto bíblico, cual se lee a la luz del Espíritu Santo en el contexto del misterio pascual de Cristo y la vida nueva que proviene de él. Y tres, el sentido pleno. El sentido pleno es un sentido profundo del texto, querido por Dios, pero no claramente expresado por el autor humano. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta de lo que la Biblia tiene o de lo que la Biblia forma parte, porque también a partir de ahí, y eso también tendría que estar bien, 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 que nosotros lo deberíamos tener bien en cuenta es que para leer la Biblia, nosotros tenemos que tener en cuenta, obviamente, que la palabra de Dios, la Biblia misma, pero también la tradición de la iglesia. ¿Qué es lo que dice la tradición de la iglesia? En este caso, nosotros los católicos creemos que para leer la Biblia se necesita acceder a la lectura, pero también usar lo que es el catecismo de la iglesia. O sea, que cuando se estudia la Biblia se tiene que estudiar así, en par. Y es por eso que los hermanos protestantes caen en un error este, porque de repente ellos pueden irse por el lado pues sentimental, digamos, y leer y querer entender algo Que no está en el sí, contexto. sí, sí, como lo decían el otro día, que no está en el contexto, y para eso es que nos ayuda la tradición de la iglesia. La tradición se origina en la palabra de Dios confiada a los apóstoles y transmitida a sus sucesores para que, guiados por el Espíritu de la verdad, sea preservada, expuesta y difundida entre los miembros de la iglesia. Los cristianos católicos conservamos y practicamos y profesamos la fe recibida a través de las Sagradas Escrituras y la tradición. O sea, que en otras palabras, hablar de Sagradas Escrituras es hablar de la Biblia y hablar de tradición es hablar de Catecismo. el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, en otras palabras, estos dos funcionan juntos. Rara vez nos puede guiar solamente la Biblia, es que tenemos que conjugar estas dos obras, porque si hacemos Biblia, 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 vamos a llegar a una parte en que
nosotros vamos a tener que prescindir de lo que es la tradición. Y eso es un error catequético. Entonces, nosotros no podemos interpretar la Biblia a nuestro gusto o a nuestra conveniencia, que es lo que es, pues, Lo que hacen. lo que se hace mucho en estos casos. Y después, el magisterio. El magisterio de la iglesia consiste en la responsabilidad de cuidar la integridad de las enseñanzas de la Biblia y es ejercido por los obispos en unión con el Papa. Es el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita. En nombre de Jesucristo, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio, para enseñar la fe transmitida, perdón. Pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo lo escucha devotamente, lo custodia celosamente y lo explica fielmente. Y es por eso que nosotros en nuestras Biblias, por ejemplo, para hacerles un ejemplo, nuestras Biblias católicas muchas veces tienen comentarios. Perdón. Muchas veces tienen comentarios. Es este. Comentarios. Comentarios que son hechos por el magisterio. Comentarios que son hechos por otro sacerdote. Comentarios que son hechos por obispos. Comentarios que son hechos por especialistas. No solamente está la palabra, sino también está la tradición y también está el magisterio. Todas las Biblias católicas por lo regular son así. Todas tienen digamos, un pie de notas. Y si ustedes alguna vez tienen una Biblia protestante, ustedes se pueden dar cuenta que esas Biblias no tienen explicación. Claro. Porque las Biblias protestantes están abiertas a la libre interpretación. Pero de aquí viene a que muchas personas pueden caer en una mala interpretación y por lo tanto alejarse de la iglesia. Por eso es que mucha gente se pregunta, ¿es malo tener una Biblia protestante? Bueno, en primera tiene o expresa mal el nombre de Dios. Las Biblias protestantes expresan erróneamente el nombre de Dios, que ellos lo expresan como Jehová, para nosotros es Yahvé. Y si nosotros, por ejemplo, tenemos una Biblia protestante y leemos por ahí en algún versículo el nombre de Jehová y creemos que el nombre de Dios es Jehová, eso es pues es un error catequético porque no es así. El nombre de Dios es Yahvé. Yo recuerdo mucho que en un retiro que fuimos hace muchos años, uno de los servidores nos preguntó que si podía poner música en el sistema de sonido, ¿no? Y pues nosotros le decimos, sí, pues tráiganos el CD y pusimos el CD. Y cuál sería nuestra sorpresa que en el CD las alabanzas que estaban en la música se refería a Dios como Jehová. Y esto lejos de alertar a la gente, pues no pasaba nada porque pues era algo muy normal. Pero nosotros, para nosotros los que somos católicos y sobre todo servidores, nos podemos dar cuenta rápido y rápidamente que quizás esa experiencia, ese momento, pues está en un error porque definitivamente nosotros tenemos mínimo que conocer pues el nombre de Dios. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Aquí dice, aquí escribieron unas palabras donde dice por qué existen diferencias entre distintas Biblias católicas y dice, la palabra de Dios es una sola. Las fuentes de cada libro son los escritos más antiguos que existen en su idioma original, ya sea el hebreo o ya sea el griego. La Iglesia Católica reconoce que existieron variaciones válidas al traducir los textos originales, así como distintas maneras de articular lo traducido. Por eso hay diferentes versiones. Por ejemplo, las Biblias de estudio usan términos cercanos a los originales, aunque no sean de uso común, mientras que las Biblias pastorales, como la Biblia católica para la fe y la vida,
utilizan un lenguaje de uso general. O sea que, por ejemplo, yo tengo esta Biblia de estudio, que, que es esta, que es, que es esta, la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia que está, digamos, parecido al lenguaje original, o sea, a las expresiones y lenguaje original, pero que quizás nosotros nos cuesta trabajo entender en este lenguaje español moderno. Y lo otro es que, bueno, pues también tengo esta Biblia que me ayuda a conectarme con la gente porque es un lenguaje más moderno, ¿sí me entiendes? Ujú, Mientras esta otra Biblia tiene un lenguaje viejo, pero es para estudiar. Y este es un lenguaje pues más moderno. Y casi por lo regular, la mayoría tiene esta otra Biblia. Que es esta, que es esta, ¿no? Es la que casi todo el mundo tiene. ujú, Es la sí. que tiene, es la que tiene Gaby, ¿no? Y es un lenguaje muy latino, este, muy hispano, ¿sí? Esta Biblia está hecha en Ecuador. Si ustedes ven la primera página, en el imprimatur, ahí dice, dice Quito, 26 de enero de 1989. Y la firmó o la revisó o la pasó el arzobispo de Quito, presidente de la conferencia episcopal ecuatoriana. Y tiene un nihil obstant de Alfonso Zimmermann. Y esta es la Biblia más vendida, ¿sí? Entonces es la más común. Mm, Pero a mí en lo personal a mí me gustó y me llamó mucho la atención esta, que es la que uso siempre, siempre, que es un lenguaje más, digamos, más contemporáneo, porque también tengo esta, que es la Biblia Católica para Jóvenes. Estas dos son de la misma editorial, por lo tanto, es un lenguaje más de ahora. Le sigue esta para estudio para adultos. Tengo esta de estudio, esta de estudio Ujú. y esta de referencia. Así que tengo cuatro. 4 Biblias. Y una protestante de seguro. También tengo protestante, pero no la tengo aquí. Esa la tengo en la parroquia porque me gusta pues checarlas, ¿no? Pero regularmente aquí no la tengo. Aquí no las cargo. Eh, agregando a esto, es bueno, es bueno que es como yo, por ejemplo, ustedes pueden ver que en la parte de atrás yo tengo mis guitarras, ¿no? sí. Y a mí me gusta, por ejemplo, me gusta tener, o bueno, me gusta tener diferentes porque quiero tener opciones, ¿no? Y es bueno que nosotros como evangelizadores o, o nosotros que estamos, no sé, trabajando en esto de lo que es la evangelización, pues es bueno de repente tener varias formas donde nosotros podamos, pues, estudiar, donde podamos checar, donde podamos también, ¿por qué no? eh, Ver qué nos dice, por ejemplo, estas otras Biblias que hablan más en tiempos contemporáneos. Entonces, esto es bueno siempre. La Iglesia Católica reconoce, eso ya lo leí, este, esto lo hace para asegurar que no hay errores sobre la verdad revelada por Dios. Los obispos exigen que toda traducción sea revisada por un biblista de alto nivel académico e integridad personal que emite un nihil obstat, que es lo que hablábamos, o dictamen de que nada está mal. Esto, con esta base, un obispo concede el imprimatur, o que quiere decir un permiso eclesiástico para que se pueda producir o publicar esta Biblia. Los libros pueden organizarse según cánones bíblicos. Muchas de las Biblias en español dividen el Antiguo Testamento en Pentateuco,
libros históricos, proféticos, poéticos y libros sapiensales. Este orden, similar al de los 39 libros del Tanukh, ayuda a comprender a Jesús como Señor de la sabiduría. Otras versiones concluyen el Antiguo Testamento con los libros proféticos para enfatizar la espera del cumplimiento de las profecías mesiánicas que se dará con Jesús. Y varias Biblias en inglés, entre ellas la New American Bible Revised Edition, publicada por la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, unen los libros poéticos y sapiensales bajo la categoría de los sapiensales, para enfatizar la sabiduría expresada en los libros que la tradición latina clasifica como poéticos. Y tiene un último que dice, ¿y por qué entonces la Biblia católica tiene más libros que las otras Biblias? Bueno, pues el pueblo judío determinó los escritores inspirados por Dios, que esto ya lo había dicho Mariana, y los consideró sus escrituras sagradas, constituidas por 4 secciones: Pentateuco, histórico, profético y otros escritos. Y los judíos tradicionales confiaban de los libros que habían sido escritos en griego por los judíos de diáspora, mientras que estos últimos sí los consideraban revelados. Dichos libros son Tobías, Judith, Baruch, Eclesiástico, Sabiduría 1 y 2, Macabeos y parte de los libros de Daniel y Esther. El Nuevo Testamento cita por parte de los libros los apóstoles y los padres de la iglesia lo reconocían como la revelación divina. La Iglesia Católica los acepta y los usa en la liturgia y les da el nombre de deuterocanónicos, que quiere decir aprobados por segunda vez. En el siglo XVI, Lutero prefirió la opinión de los judíos tradicionales al traducir la Biblia, y por ello otras iglesias cristianas no los toman en cuenta. O sea que de los judíos tradicionalistas y los judíos y los judíos, digamos, pues que no eran tan tradicionalistas, ese fue el problema, que mientras los judíos tradicionalistas no querían nada tener que ver con los escritos que se escribieron en griego, los otros no tenían ningún problema. Y fue por eso que, como dijo hace rato Mariana, por eso fue que estos De libros hecho, no quiero los... agregar otra cosa, Ujú. nada más, ya lo último, pero no sé si acabó, Sí, ya. señor Sergio. Ok, chicos, a la gente que nos está viendo, nada más para reflexionar y poner en nuestra mente y en nuestro corazón que en aquellos tiempos había judíos, como dice Sergio, había judíos tradicionales, pero había judíos que yo los llamaría los enemigos de Jesús, aquellos que incluso mataron a Jesús, aquellos que quisieron cambiar las escrituras. Hay algo curioso que debemos de pensar, que desde siempre ha estado de que se ha querido quitar la palabra divina del Señor, las escrituras de Dios, y en ello está cuando saben ustedes que Apocalipsis, la el último libro, por así decirlo, de la Biblia, lo escribió Juan. Juan escribió Apocalipsis casi ya llegando al año 90, ya en ese año cuando yo les digo que los judíos, esos judíos que no aceptaban que Jesucristo era el Mesías, eh, deciden quitar los libros, los 46, y hacer otro canon. Y rápidamente Juan, el profeta, él escribió en la última parte de la Biblia, que les voy a leer, que es Apocalipsis 22, 18, capítulo 22, versículo 18, perdón, y dice la palabra: yo,
Por mi parte, advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa descritos en este libro. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Señor. Entonces, curiosamente que Juan rápidamente ya en el último, las últimas palabras de Dios, pone esto porque ya estaban quitando libros los judíos. O sea, no se ponen a pensar eso, hermanos, cómo es Dios que en la última parte de la Biblia pone esto porque así decretamente para adelante se ha hecho. Han quitado, sectas han quitado, han ponido, han hecho de la Biblia lamentablemente ahora sí, para mí no han respetado esos, no tienen respeto. Entonces, yo siempre he creído que la Iglesia Católica es la verdadera por estas razones, porque ahí está en la Biblia, porque no es coincidencia que Juan haya escrito la última parte cuando él ya estaba enterado de que ya le estaban quitando libros a la Biblia. Entonces, hay que ponernos a pensar y investigar. Yo sé que lamentablemente lo voy a decir, yo caí en la ignorancia, no saber por qué, muchas cosas. Entonces, hermanos, pues de mi parte ha sido todo. Yo en esta reflexión, en esta palabra del Señor, en todo esto que hemos dicho, pues hay que investigar historia, hay que investigar y sobre todo hay que creer en la Biblia, pero la de verdad, pues yo también tengo la latina, ah, ajá, la latinoamericana, así que ahí se los dejamos todo. Muy bien. Hace rato Gaby nombraba algo acerca de, ah, de los libros apócrifos. Yo creo que ese sería un buen tema, pero para otra ocasión, porque de hecho este tema es muy extenso. Eso Mucho. de por qué son diferentes las Biblias. Y yo creo que sí estaría bueno hacerlo en otra ocasión, hablar sobre los cánones de los que hablaba Mariana y también el cómo es que se hizo la Biblia, ¿no? O el cómo, o qué cosas se tomaron en cuenta para escoger los libros. Y hablar sobre quizás los Los que libros. escribieron, ¿no? También. Sí, ¿Quiénes? más que nada sobre los libros que no pudieron entrar, porque hay libros que casi no entran. Entonces, sería bueno poner otra fecha y hablar sobre ello. En sí, esta clase o este mensaje o esta crónica era un tanto también pues para responder un poco a sus preguntas de por qué son diferentes y por qué yo no puedo tener una Biblia protestante como base, ¿no? La podemos tener para quizás compararlas, pero no para estudiar Utilizar, sí, ¿no? ni para utilizarla. Entonces, como yo les digo, yo tengo una protestante, pero en la parroquia y solamente la utilizo para comparar. De ahí, pues yo tengo, me quise dar la tarea de tener, pues, estas Biblias. Hasta ahorita Sí. tengo estas 4 nada más. Quiero una más. Quiero, quiero, quiero encontrar una más que me hace falta. Eh, pero, ¿me escuchan o no? Sí, no, Sí, yo sí, es que ¿Me escuchan? sí, yo sí te estaba alzando la escuchamos. mano, ¿Me es que Creo escuchan? la que chica, Mariana tiene una pregunta. no tengo pregunta. Bueno, sí es pregunta, entonces sí. Mm, es que como no puedo ver los comentarios, yo no sé si hermanos, los comentarios, no escucho.
Ah, Sergio, se le fue el audio. Sí te escuchábamos antes, Sergio. No, sí, ¿qué le pasó? Ya no lo escuchamos. Tratar de agregar algo más. Ah, No sé. no escuchamos. Gaby. Mm. ¿Ya me escuchan? Y Ya, ahora sí. ¿Y ahora? Sí, ya. todavía. ¿Ya? ¿Ya? Ujú. Es que cuando puse los libros para abajo, apachurré el botón de mute Oh, y dije, ya no los escucho. Ups. Pero sí, eso es de que pues tengamos cuidado qué Biblia tenemos. No me Y escuchó Sergio. no te escuché. Yo estaba diciendo, estaba el humano, que si nuestros hermanos no comentaron, no había comentarios, es que no Sí, puedo sí, ver sí. comentarios y Sí, de quería hecho, saber. apenas les iba a compartir. Ok. Eh, bueno, dice mi hermana que dice que yo sí estoy bien porque me la regaló mi hermano Sergio. Ay. Dice ah, Roberto, saludos para todos. Y César Morales dice, creo que lo que están compartiendo acerca de la Biblia necesito conocer más de ella. Muchas gracias por todo el esfuerzo que realizan por tratar de nosotros a educarnos en lo que debería ser el plan de cada día. Dios les bendiga. Y Igualmente, también, entonces. igual. también dice, recuerdo recientemente que en una homilía el padre Enrique dijo que si quieren saber cómo piensa Dios, bueno, pues lean la Biblia. Creo que nuestro Dios nos envía el mensaje, ya solo falta escucharle y llevarlo en práctica. Y es verdad que no podemos interpretar la palabra de Dios por nuestra propia cuenta, por lo que diariamente, por lo, porque la diríamos torcida. Eh, Alejandro, Alejandro Hernández dice, llegué tarde, muy buen tema, es ese de la lista de los libros sagrados. Y también dice, yo prefiero la de Jerusalén. Y mi hermana dice, muy buen tema, gracias a todos. Y por eso es que vamos a hacer otro tema acerca de los cánones, porque está muy largo. Sí. Entonces, eso sería todo también de mi parte. Y los invitamos a que nos sigan el próximo viernes. Y también les damos las gracias por su apoyo. Así que, chavos, ¿quieren despedirse? Pues mi nombre es Mariana y les deseo un buen fin de semana. Nos vemos el próximo viernes y que Dios me los cuide. Nets, ¿Y qué sigue? Gaby. Ah, pues bendiciones a todos los que nos siguieron y seguir orando y pidiéndole a Dios para que nos dé el corazón más humilde y para que bendizca a todas las familias del mundo. Espero que todos agarraron nueva información como yo también. Y hay que seguir orando por nuestros hermanos protestantes que están más perdidos que nosotros también. Que yo también antes estaba así pensando que era bueno estar en una secta, pero no. So hay que seguir orando por nuestros hermanos que están débiles, buscando el amor de Dios, pero en las equivocadas formas. Que hay que ayudar a nuestros hermanos acercándonos más a la iglesia. Y espero que todos tengan un buen fin de semana. Y espero que estén cambiando del teléfono a la Biblia en esta cuaresma. Porque yo Ándale. sí, como yo no hablo tanto español, yo tengo esta Biblia que es la Oh, español la y bilingüe. inglés. Está buena. Está buena, me gusta. Ujú. Entonces espero que todos lean sus Biblias también. La compro en Amazon. Yo la he visto esa. Yo Es de también. piel, ¿no? Es de piel. Sí. Sí, Sí. Gaby. ya se desvió.
Falta a Gaby. ti, Sergio. ¿Ya se despidió Gaby? Sí. Ya. ¿Oh, sí? Sí. Ok, no, pues nada más agradecerles por el apoyo y Nos que estén vemos. pendientes de los temas que estamos estudiando. Y, Bye. a todos. y pues gracias a todos que nos siguen, compartan y suscríbanse. Bendiciones. Denle Bye. like. Denle Abrazos. Like. Abrazos ecológicos. Muy bien, entonces, ¿cómo paró esto? A ver. Así se para. Estamos en Cuaresma. Acuérdense. Listo. A la 1, a las 2 Bien. y a la... Bye.